el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento información. Sin embargo, también hay libros que son religiosos, hay libros que no son religiosos, que tienen mucho que ver con el ayuno, y especialmente por la parte de sanidad. El ayuno se está usando mucho para paliar enfermedades, y yo he quedado sorprendido porque hay mucho de eso hoy en día. Pero bueno, el ayuno en sí es una cita con Dios porque es una búsqueda de Dios en el deseo de tener un encuentro personal con el Padre. Ese es un concepto aceptable, por así decirlo. Es una cita con Dios porque es una búsqueda de Dios. Es el deseo de tener un encuentro personal con el Padre. También otro concepto es tener sed de Dios y querer más de Él. Es tener sed de Dios y querer más de Él y estar dispuesto a buscarle mediante un sacrificio. Ir buscándolo y como les decía en oportunidades atrás, como el salmista en el Salmo 42 cuando dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Es el Salmo 42, 1 y 2. Muchos quieren la bendición de Dios, pero pocos están dispuestos a pagar el precio de esa bendición. Muchos quieren la bendición de Dios, pero pocos están dispuestos a pagar el precio de esa bendición. David lo entendió y entendió que a Dios se le debe dar lo mejor. Y yo he encontrado un texto que pinta de cuerpo entero a David cuando menciona esto. Segunda de Samuel 24:24. Mira lo que dice Segunda de Samuel 24:24. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Dice: no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y David no solamente compró la era, porque la era que compró David es la que se edificó el templo, el primer templo para Dios. Bien, Gigi Ávila, el evangelista muy conocido, dice que el ayuno es un instrumento poderoso para conquistar pleno crecimiento espiritual. Dice que el ayuno entonces es un instrumento poderoso para conquistar nuestro pleno crecimiento espiritual. Déjame llevarte al concepto mismo del ayuno. Ayuno viene de la palabra hebreo sum, T-S-U-W-M, sum, que significa cubrir la boca, como lo que estamos ahora cubriendo, ¿no? Y habla de un silencio especial, en el hebreo se habla de un silencio santo. Haciendo un concepto de esto, nuestra boca, fíjense, es la herramienta más grande que poseemos para nuestra propia destrucción. ¿Sí? Nuestra boca es la herramienta más grande que poseemos para nuestra propia destrucción. Con ella destruimos no solamente a otras personas, sino también a nosotros mismos. Veamos el ayuno en la Biblia. Moisés ayunó 2 periodos de 40 días, 80 días en total, en el monte Horeb, sin comer ni tomar agua.
Y eso está registrado en Deuteronomio 9:9. Moisés entonces ayunó 2 periodos de 40 días en el monte Horeb sin comer nada. Fue cuando fue a buscar, ¿no es cierto?, las tablas. Esther y el pueblo judío ayunaron 3 días, sin alimentos y sin líquidos. Eso está registrado en el libro de Esther 4:16. La reina Esther entonces y el pueblo judío ayunaron 3 días, sin alimentos y sin líquido. Daniel ayunó 21 días. Daniel ayunó 21 días sin comer carne, ni vino, ni manjar delicado, el manjar delicado que se llama. Y eso está registrado en Daniel 10, 2 y 3. Jesús ayunó 40 días sin comer. Jesús ayunó 40 días sin comer. Lucas 4:2. Es más o menos los registros de personajes en la Biblia. Pero hay diferentes maneras de ayunar. Por ejemplo, hay distintas maneras de ayunar y esta será una decisión personal. Discernir lo que es la guía de Dios en la cantidad de días y cómo se hará el ayuno. ¿Okay? Hay distintas maneras entonces de ayunar, pero esta será una decisión muy personal de nosotros cuántos días yo quiero ayunar. Por ejemplo, yo lo máximo que he ayunado ha sido 5 días, ni siquiera llegué a 7, solamente 5 días. Pero sí, de continuo he ayunado un día completo o 2 días, o medio día también. He ayunado forma de no almorzar, por ejemplo, por una semana, solamente no almorzar, ese es un ayuno. O no cenar. Bueno, como nosotros no cenamos, entonces parece que toda la vida. Pero bueno, solamente las comidas, nada más. Okay. Hay distintas maneras, entonces dije, de ayunar, ¿no? Ahora, el cuerpo puede pasar mucho tiempo sin comer. El cuerpo puede pasar mucho tiempo sin comer, pero solo pocos días sin agua. Solo pocos días sin agua, no más de 3 días. Porque no es que la piel se seca, el problema son con algunos órganos que están débiles. Y si no les cae líquido, entonces puede traer enfermedades. Por eso es que si uno ayuna, puede ayunar tomando líquidos, tomando jugos, tomando agua, etc. Por lo tanto, el ayunar sin agua es una medida excepcional también para una situación excepcional. Cuando uno habla de situaciones excepcionales, por ejemplo, detectaron un cáncer a mi hijo, a mi hija, detectaron un problema, una mioma, qué sé yo, ¿no? Mioma, perdón. Ya me estaba yendo a otro lado. No, es mioma. Y también cuando hay un accidente, ¿no? Y alguien sale mal herido, entonces uno no solamente ora, sino también ayuna. No más de 3 días. Son excepcionales. Ahora, al ayunar se aconseja tomar todo el agua deseado antes. No puedes tomar demasiado tampoco, ¿no? Es recomendable entonces, por ejemplo, para un día 2 litros de agua al día para el ayuno. Agua mineral templada, no fría. El agua fría trae problemas a todo el tubo digestivo. Se puede ayunar varios días, un día o simplemente una comida, como dije, y en ese caso sería un ayuno parcial. Ahora, uno puede negarse una comida todos los días por un periodo de tiempo. Esto es muy bueno. Por ejemplo, y esto lo hago a veces con mi esposa, no le ponemos azúcar al desayuno.
por una semana, O, por ejemplo, nada de postre. Bueno, casi nosotros nunca tomamos postre, pero por decir, ¿no? Nada de postre, ¿no? O vamos a hacer un ayuno, por ejemplo, de en la mañana solo agua y en el almuerzo normal. Pero entonces en la mañana solo agua, ¿no? Para ver cómo está, ¿no? Hay muchos que hacen esto para desintoxicar el cuerpo y eso es muy bueno. Por ejemplo, tomarse 2 limones con un poco de agua tibia en las mañanas y de ahí cenar, o sea, pasar el almuerzo de largo. Y es como una desintoxicación de todo nuestro ser, ¿no? Entonces, el limón trabaja como un óxido, o sea, para limpiar, es como quita todos los óxidos, por así decirlo. Ahora, se puede ayunar, como dije, varios días, pero uno puede negarse una comida todos los días, uno puede ayunar con agua solamente, o con líquidos solamente como un jugo de fruta, por ejemplo. El ayuno de Esther, en este caso, fue un ayuno total, sin alimentos, sin agua y por 3 días, cuenta la Biblia. No, eso está en Esther 4:16. El ayuno de Daniel fue un ayuno parcial, ya que consistía en negarse de las cosas más ricas, ¿no? Ahí, por ejemplo, todo lo que tiene azúcar, se elimina todo lo que tiene azúcar. Daniel 10:3 lo dice ahí. Y también nos dice que por 21 días Daniel no comió, en este caso el manjar delicado, ni entró en mi boca, dice, carne ni vino. Seguramente Daniel hizo un ayuno parcial de verduras y de legumbres, que es algo que puede que muchas veces el cuerpo lo rechace, pero ahí está lo bueno, que cuando hay un rechazo, entonces quiere decir de que necesita de eso, necesita ser desafiado. Ahora, Dios tiene propósitos. Los que han entrado de nuevo, si pueden bajar sus micrófonos, por favor. Gracias. Dios tiene propósitos diferentes para cada persona. Por lo tanto, es necesario buscar la guía del Señor siempre, ¿no es cierto? Y el Señor me va a ayudar a mí a establecer el ayuno. ¿Cómo será el ayuno? ¿Por cuánto tiempo más o menos lo voy a hacer? Es toda una planificación, y eso es bueno. Cuando uno como pastor, por ejemplo, convoca un ayuno congregacional dentro de la iglesia, aún en ese caso el ayuno puede variar según la salud de cada persona, su edad, su disposición, ¿no es cierto? Uno nunca sabe lo que está pasando en toda la gente, y es por eso que cuando uno quiere ayunar por una campaña o por una situación difícil que está pasando una familia y estamos orando por esa familia, entonces congregacionalmente sería bueno ayunar, ¿no es cierto? Ahora, el ayuno es un ejercicio espiritual. Dijimos que el ayuno era un encuentro con Dios. Dios nos encomendará su poder espiritual a aquel que no se ha entrenado en la disciplina de la negación a sí mismo, ¿no? Negarse a comer es ir en contra de nuestro propio organismo. Eso lo vamos a hablar también. Muchos hombres y mujeres que Dios ha usado en ministerios grandes han empezado ese ministerio buscando más de Dios en un ayuno prolongado. Ahora, ayunar es importante, pero se debe hacer con un corazón puro y con un motivo correcto, Y de esa manera, entonces, el Señor nos va a llevar a una bendición, al camino de la bendición. El ayuno puede proveernos como una llave para abrir puertas, ¿no? Que otra llave no pudo abrir. ¿Ok? Entonces, el ayuno entonces puede ser como una ventana también que se nos abre a horizontes nuevos en el mundo espiritual.
Ya yo poco a poco en estos estudios estoy descubriendo que hay algo que yo quiero alcanzar, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay mucha gente, y esto lo digo por la experiencia que uno ha llevado, hay mucha gente que se encuentra con otra persona y al conversar, como que sus pensamientos le están diciendo todo lo que la persona quiere decirle, pero a veces eso no es cierto. Entonces como que está premuida ya de conceptos cerrados. Entonces, ¿cómo hay que sacar eso? Simplemente purificándolo. La mente es muy rápida, muy rápida. Entonces, ¿cómo ponerlo en un momento, mi mente en stand-by? O sea, pararlo, o paralizarlo, o dejarlo ahí. No podemos. Entonces, el ayuno ayuda mucho a eso. Ahora, el ayuno puede ser, como dije, una ventana que se nos abre a nuevas ideas, a nuevos horizontes de un mundo espiritual. O un arma espiritual, poderosa para derribar fortalezas que provee Dios. Cuando digo derribar fortalezas, yo me refiero, por ejemplo, en que un hijo está metido con las drogas, o un familiar está metido con las drogas, qué sé yo, ¿no? O hay por ahí alguien que es gay y no lo quieren. Entonces hay conflictos, hay crisis, hay peleas, y el hogar se transforma en un campo de batalla. Entonces, para evitar eso, entonces nosotros nos vamos directamente al trono del Señor, porque para mucha gente a veces decirlo o contarlo a alguien, como el pastor o cualquier persona, no se lo dice porque como que le llama a la vergüenza, ¿no es cierto? Es una arma poderosa para derribar fortalezas. Debemos acercarnos al ayuno con humildad. El ayuno debe ser genuino. Esto es lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Debemos tener motivos correctos cuando ayunamos. El ayuno es un recurso poderoso si se hace correctamente. Eso también es bueno que se sepa. Por ejemplo, los musulmanes y los hindúes ayunan, pero sus ayunos son meramente religiosos. Es como cumplir un recado. Oye, dice el pastor que tienes que orar, entonces tú doblas los rodillas y comienzas a orar hasta delante de la persona. Es un cumplido. Pero nuestro cristianismo no es así. Y déjame llevarte al Antiguo Testamento en el libro de Isaías capítulo 58 y vamos a describir el ayuno que Dios ha escogido. En Isaías entonces, en el capítulo 58, es una lista larga, yo solamente voy a tomar algunos conceptos. 58. En Isaías 58 el título dice el verdadero ayuno, ¿no? Y vamos a ir al verso 3. En el verso 3 encontramos dos cositas. Dice, a ver si alguien de aquí me puede ayudar. Verso 3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ajá. Hay una pregunta larga aquí, ¿no es cierto? ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno, ¿qué dice? Buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores, ¿no? En lo primero, el ayuno no se puede hacer para buscar nuestro propio gusto. Yo quiero, por ejemplo, cambiar mi auto porque ya mi auto como que me ha dejado parado 2 veces. Ese es propio gusto. Porque el ayuno, cuando nosotros entramos en el ayuno, es como que entramos en una cámara para tener un encuentro. No lo vamos a ver a Dios, pero sí podemos tener contacto, ¿no es cierto? También en el verso 3 de Isaías 58 va a decir que el ayuno
no se puede hacer mientras oprimes a otros. No. Eso está en contra de la justicia y del corazón amante de Dios, de un corazón misericordioso de Dios, que si Él tiene ese corazón de amor, me lo transmite a mí, me lo traspasa a mí. Si Él tiene un corazón misericordioso, también me lo pasa a mí. Entonces, ¿por qué voy a estar haciendo ayuno si dice que oprimís a todos vuestros trabajadores? Vamos al verso 4. Si alguien me lo lee, por favor. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ok, ¿hay otra traducción? Isa, ¿tú tienes? A ver, el mío dice, ustedes solo ayunan para pelear y reñir, y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. Ok, ahí está más claro, ¿no es cierto? Está mucho más claro. El ayuno entonces no se puede hacer para estar peleando y discutiendo y después nos acercamos muy santitos, ¿no es cierto?, delante del trono de Dios. ¿No? Proferí un montón de palabras, un montón de denuestos, salieron de mi boca un montón de cocodrilos y después como una mansa paloma nos acercan. No, no, no. El Señor sabe todo eso y no quiere y se lo está diciendo directamente. Vamos al verso 5. ¿Yo leo? Sí, por favor. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? Ajá. Qué tremendo, ¿no es cierto? El ayuno debe causar que uno incline la cabeza, pero en aflicción. Dice ahí como un junco, ¿no? Nosotros debemos inclinar nuestra cabeza en base a lo que nuestra alma nos está dirigiendo. No es fácil a veces pasar por momentos difíciles, ¿no es cierto?, y tener erguida nuestra cabeza. Es más, también el ayuno no debe ser un momento de buscar el corazón y arrepentirse, ¿no? Para eso tenemos un tiempo antes de hacer el ayuno. Ya una vez que yo he pedido perdón, ya una vez que yo he aliviado mi conciencia, derramando, ¿no es cierto?, todo mi corazón en base al perdón, entonces sí el Señor va a mirar mi posición entonces en cuanto al ayuno. Veamos el verso 7, por favor. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿Qué dice la otra traducción? Por favor. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? El ayuno entonces debe hacerse con una actitud de compasión por los que están perdidos, por los que están heridos, por los que están desheredados, por los desdichados, ¿no es cierto? Recientemente estuve mirando en mi celular, no sé por dónde me metí, pero el asunto es que me encontré con el Lima Osito Lima. Ajá. ¿Ustedes han visto al Osito Lima? Uh-huh. Caramba, yo me puse a llorar en un momento. Parece que estoy muy sensible. Lo hice antes de casarme, ya no quiero más llorar, pero bueno, estoy sensible. Pero verdaderamente lo que hace este osito es digno de... Es por las palabras, ¿no? Se enfrenta con estos que venden caramelos, con este que vende pancito, con este que está, qué sé yo,
deambulando por allí, pero vendiendo algo, ¿no? Y le dice, ¿cuánto ganas en el día? ¿Cuánto ganas vendiendo esto? 20 soles, le dice. Y le pasa 50, o le pasa 100 soles. Caramba, mira, pero le dice, tú eres mi héroe. Aquí te veo luchando, trabajando. Por poco le dice, exponiéndote a que te contagies, ¿no? Pero sales para ganarte algo, para llevar seguramente a tus hijos, a tu casa, ¿no? Esa es misericordia, ese es tener compasión, ¿no es cierto?, por aquel que está desdichado, por aquel que no tiene, por así decirle, de dónde agarrarse, no tiene familia en la cual recurrir para una ayuda, para un soporte, para algo. Esto es tremendo. El ayuno entonces debe hacerse con una actitud de compasión por los perdidos y por los heridos. Y este es el ayuno, como dije, es largo todo esto del 58 de Isaías, me gustaría que ustedes después lo lean bien y lo mediten y que trascienda también, ¿no? Pero este es el ayuno que Dios promete bendecir, ¿no? Ahora, la Biblia nos dice que Jesús ayunó y muchos se han hecho la pregunta, ¿por qué Jesús tuvo que ayunar? Si Él puede, como se llama, como Hijo de Dios, puede buscar ángeles para que le traigan, qué sé yo, una buena merienda al final del día. Pero cuando Jesús se apartó al desierto, fíjate, lo primero que rompió fueron lazos con el mundo y con la carne. En ese momento no le interesó la comida ni las preocupaciones del mundo, sino que su objetivo era tener comunión con su Padre. Mira qué lindo, porque cuando tú tienes un problema o cuando has pasado por el túnel de la desesperación, por el túnel de ¿qué pasó? Como que, pongámosle, un cáncer, ¿no? Y que digan que tiene cáncer, le cambia la vida a todos. Y nadie tiene ganas de comer, nadie tiene ganas de dormir, nadie tiene ganas de nada de esas cosas normales, ¿no es cierto? Y bueno, Jesús se apartó del mundo, de sus preocupaciones, y su objetivo era tener comunión con su Padre. Él estaba para comenzar un ministerio. ¿Sabes que el asunto de comenzar un ministerio no solamente es para pastores, para sacerdotes, para cardenales, para ministros? No, es para todos. Todos los que tienen un hogar consolidado, ya hay una responsabilidad allí. Por fin estaba a solas con su Padre, y esta era su cita con el Padre y constituía la preparación para su ministerio. Seguramente Jesús recibió órdenes para su ministerio público. Y es en ese momento tan especial y crucial para Jesús que viene Satanás e intenta robarle esa unción que estaba recibiendo Jesús. Ustedes saben que para que una persona pueda tener autoridad delante de otra persona o delante de una congregación, tiene que ser ungido. Y el ungimiento estaba en base al aceite de oliva. El aceite de oliva era, en cierta manera, la figura de que el Espíritu Santo estaba allí. Entonces, al ser ungido, el nuevo sacerdote, entonces tiene autoridad. Tiene autoridad. Y Jesús estaba recibiendo la unción del Padre a través de un montón de escollos. Tenía que llegar a su meta, pero encontraba muchas dificultades. Pero tuvo la victoria, especialmente la victoria contra las tentaciones. ¿Jesús estaba débil por la falta de alimento? ¿Es una pregunta? No. Estaba más fortalecido que nunca, pues el ayuno, lejos de debilitar, fortalece nuestro espíritu. Y así Jesús estuvo en óptimas condiciones para enfrentarse a la tentación. Él había pagado el precio, había ganado la victoria y Satanás fue vencido allí. Ahí Satanás tiene que haberse dado cuenta que no iba a poder. Ahora, si para Jesús fue vital ayunar, la pregunta es, ¿no sería también importante para nosotros hacer lo mismo?
Porque muchos piensan que ayunar es debilitarse, y no es eso. Ayunar, en cierta manera, es fortalecer el lado por el cual nosotros somos atacados. Porque el diablo no nos va a atacar en la comida, en la bebida, en las drogas. En eso no nos va a atacar. Los tontos somos nosotros que nos metemos por eso, porque nos picó el gustito y caímos en eso. ¿No es cierto? Ahora, ayunando, nosotros vamos a fortalecer ese lado en donde nosotros es como que estamos abriendo cortinas y estamos viendo más claro que está delante de mí. Yo estoy en la vida, moviéndome, qué sé yo, pero estoy acortinado y no sé qué es lo que me puede pasar. Entonces, cuando yo ayuno, como que se me desvela algo y digo, ah, caramba, aquí está el problema. El problema viene a derribarme a mí, viene a destruirme a mí, viene a tocar el punto para que yo no haga nada bueno, porque Satanás siempre quiere que yo haga siempre las cosas mal. Ahora, Jesús salió del desierto con el poder y la unción del Espíritu Santo, habiendo entonces vencido la tentación, y tenía la palabra de autoridad, esa palabra de autoridad que iba a sanar a los enfermos, que iba a limpiar a los leprosos, que iba a levantar a los muertos, y calmaría las tormentas, especialmente en su propio grupo, en su propia familia, ¿no? Ahora, te pregunto, ¿no quieres tú lo mismo? ¿No? ¿No quieres el poder y la unción del Espíritu Santo para que tu vida cristiana no sea algo común y corriente, común y mediocre? ¿No deseas entrar en el dominio del poder divino de Dios? Claro, el ayuno puede ser el comienzo de algo especial, algo muy especial para nuestra vida. Si bien es cierto, nosotros hemos escuchado el Evangelio, hemos escuchado la voz de Dios, Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, esa palabra ya vino a mí, pero tengo miedo, pero tengo temor, pero me escondo, como Adán y Eva. Entonces, el ayuno nos fortalece para avanzar y no quedarnos. Nos fortalece para continuar lo que yo estaba pensando y que se está cristalizando y que se está realizando y que se está potencializando. ¿Te das cuenta? En Mateo 6:2, Jesús va a recordarnos algo bien interesante. ¿Qué dice Mateo 6:2?